en un estudio en el que se preguntaba qué porcentaje de su capacidad cree usted que utiliza normalmente la mayoría de la gente. Una tercera parte de los estudiantes de psicología encuestados contestaron que un 10%. El 59% de muestra formada por personas con título universitario en Brasil, que las personas solamente utilizan un 10% de sus cerebros. Increíblemente, esta misma encuesta puso de manifiesto que incluso un 6% de neurocientíficos estaba de acuerdo con esta afirmación, lo cual es gravísimo. ¿Cómo neurocientíficos van a decir eso? Decepcionante. Decepcionante de verdad. Creo que no enjuagué muy bien ese vaso, me supo un poco a jabón. Seguramente ninguno de nosotros rechazaría un buen aumento de su capacidad cerebral si pudiera permitírselo. No sabe pues nada de sorprendente que los expertos en marketing, que viven de la vana esperanza que tiene la gente de progresar y superarse en este sentido, sigan tratando de vendernos una serie interminable de dudosos planes y adminículos basándose en la premisa del mito del 10%. Siempre atentos a la posibilidad de conseguir una buena historia, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en el mantenimiento de este mito optimista. Muchos de los textos publicitarios que anuncian productos legales se siguen refiriendo al mito del 10% como si fuera un hecho, normalmente con la esperanza de halagar a los potenciales clientes que se ven a sí mismos como capaces de elevarse por encima de sus limitaciones cerebrales. Por ejemplo, en su popular libro How to Be Twice as Smart, cómo ser el doble de listo, me adelanté de página sin querer. Cómo ser el doble inteligente, de Scott Witt, en 1983, escribía: si usted es como la mayoría de la gente, está utilizando solamente el 10% de su capacidad cerebral. En 1999, una compañía aérea trató de engatusar a sus potenciales clientes con esta información. Dicen que solamente utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero si usted vuela con X Airlines, estará utilizando un porcentaje considerablemente más alto. Me recuerda mucho al eslogan de MediaMarkt, que no me acuerdo muy bien si era una tienda como de tecnología en España, y el eslogan era: yo no soy tonto. Más o menos es la misma premisa que esta aerolínea, de que pues la gente inteligente utiliza sus productos, ¿no? Sin embargo, un estudio realizado por un grupo de expertos convocado por el National Research Council de Estados Unidos concluyó que, lamentablemente en este caso, como en el de otros métodos milagrosos de autosuperación, no hay mejor solución para progresar en la vida que trabajar duro. Sin embargo, esta desagradable noticia no consiguió desalentar a millones de personas que siguen consolándose con la creencia de que la fórmula mágica para hacer realidad sus sueños reside en el hecho de que todavía no han encontrado el secreto que les permite echar mano de su enorme reserva supuestamente no utilizada de capacidad cerebral. Ese ascenso tan deseado, esa calificación estelar, ser el autor de esa novela que será un éxito de ventas, son cosas que están perfectamente a su alcance, dicen los vendedores de remedios cerebrales milagrosos. Ay, siento que está muy fuerte la luz, ¿no, gente? Bueno, ustedes me dirán en los comentarios para que yo más o menos vaya viendo cómo la regulo. Tal vez eso está muy oscuro. Bueno, mi cabello hoy no con pena. Okay. Todavía más discutibles son las ofertas de los empresarios de New Age, que proponen afinar
estoy casi terminando, digo, güey, ¿a poco yo entendía lo que aquí decían? O sea, porque yo no tenía mucho conocimiento, que ahora sí, y siento que o sea, todo me hace mucho sentido, está bastante sencillo y pues es un libro de divulgación y es súper interesante porque casi todo lo que han mencionado, que es muy básico, ya lo sé, o sea, y puedo coincidir plenamente y con pleno conocimiento. Algo sí hay ventaja que coincido con esto porque sé más o menos de lo que están hablando. Y me extraña que me haya gustado tanto en su momento porque no sé con qué ojos lo leí, o sea, con qué mentalidad lo leí, porque me gustó mucho, pero no tenía idea de lo que estaba leyendo casi. Anyways, creo que me gusta más ahora. Otros dos principios de la neurociencia firmemente establecidos crean otros problemas al mito del 10%. Las áreas del cerebro que no se utilizan debido a haber sufrido lesiones o a causa de alguna enfermedad tienden a hacer una de estas dos cosas. O bien se atrofian o degeneran, como dicen los neurocientíficos, o bien son reemplazadas por áreas cercanas que están al acecho de nuevos territorios para colonizarlos para sus propios propósitos. En cualquier caso, es poco probable que un tejido cerebral en buenas condiciones esté mucho tiempo sin utilizar. En total, la evidencia sugiere que no hay ruedas de recambio cerebrales esperando ser montadas con un poco de ayuda de la industria de la autoayuda, que esa también es otra cosa cuestionable. Así pues, si el mito del 10% tiene tan poca base, ¿cómo se creó este mito? Aquí viene la parte interesante. Los intentos de localizar los orígenes de este mito no han conseguido encontrar ninguna pista decisiva, pero sí se han materializado. What the fuck, no puedo. Los intentos de localizar los orígenes de este mito no han conseguido encontrar ninguna pista decisiva, pero sí se han materializado unos cuantos indicios. Una de las pistas conduce a William James, el pionero psicólogo americano de finales del siglo XIX, principios del XX. En uno de los escritos para el público no especializado, James dice dudar de que la mayoría de las personas alcancen más de un 10% de su potencial intelectual. James siempre habla de potencial subdesarrollado y nunca lo relaciona con un porcentaje específico del cerebro en cuestión. El montón de gurús del pensamiento positivo que han venido después no han sido tan cautelosos. Sin embargo, y el 10% de nuestra capacidad se metamorfoseó gradualmente en el 10% de nuestro cerebro. ¿En qué me quedé? No sé en qué me quedo porque de verdad pinches modos las odio. O sea, las amo y las odio al mismo tiempo. Cuando grabo ASMR las odio. Entonces el 10% de nuestra capacidad se metamorfoseó gradualmente a decir el 10% de nuestro cerebro. Indudablemente el mayor espaldarazo a los empresarios en la industria de la autoayuda lo dio el periodista Lowell Thomas al atribuir la afirmación sobre el 10% del cerebro a William James, cosa que hizo en 1936 en el prefacio de uno de los libros de autoayuda más exitosos de todos los tiempos, el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Desde entonces, el mito ha mantenido todo su empuje. Probablemente la popularidad del mito del 10% se debe también en parte
asociativos no desempeñaba ninguna función, como sabemos ahora. El córtex de asociación es de vital importancia para nuestro lenguaje, nuestro pensamiento abstracto. Ay, qué mala onda. Se me apagó mi luz. Es lo malo de que pues tengo que estarla cargando y se le acaba relativamente rápido la batería. Están bien chuecos, los dejé bien chuecos. Me voy a poner tantito más close porque no está de más. Okay. El córtex de asociación es de vital importancia para nuestro lenguaje. Nuestro pensamiento abstracto y la realización de complejas tareas sensoriomotoras. De manera semejante, la admirable modestia de que hicieron gala los primeros investigadores al admitir que desconocían lo que hacía un 90% del cerebro contribuyó probablemente a generar el mito de que no hace nada. Otra posible fuente de confusión puede haber sido el malentendido entre los legos acerca de la función de las células gliales, unas células cerebrales que superan en número a las neuronas, células nerviosas, por un factor de 10. Aunque las neuronas son el escenario donde transcurre la acción con respecto al pensamiento y otras actividades mentales, las células gliales desempeñan una función auxiliar esencial para las neuronas que hacen el trabajo pesado, psicológicamente hablando. Finalmente, los que han buscado los orígenes del mito del 10% se han encontrado frecuentemente con una supuesta cita de Albert Einstein, en la que éste explica su propia brillantez refiriéndose a dicho mito. De todos modos, una cuidadosa búsqueda de esta cita, a petición nuestra por el competente personal del archivo de Einstein, no produjo ningún resultado positivo. Lo más probable es que los promotores del mito del 10% simplemente se aprovechasen del prestigio de Einstein para reforzar sus pretensiones. El mito del 10% probablemente ha hecho que muchas personas se esforzasen por conseguir una mayor creatividad y productividad en sus vidas, lo cual no tiene nada de malo. El consuelo, aliento y esperanza que de este modo se genera ayuda seguramente a explicar la longevidad del mito, pero, como nos recuerda, what the fuck is that? Pero como nos recuerda Carl Sagan o Sagan en 1995, si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es. Bueno, compañeros, este fue el primer mito de 50, que si ustedes quieren les voy a leer mitos acerca de la psicología. Claro, les voy a decir cómo se llama el mito